Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Zárate. El día de hoy vamos a tener un tema acerca de la identidad y la misión de Cristo. Por favor, voy a invitarles que busquen en sus Biblias el libro de Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 30. Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 30. Leemos la palabra de Dios y dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. El 31 es un versículo muy importante y por favor tomen nota, porque aquí está la misión del Señor Jesucristo. Y él comenzó, dice, a enseñarles que le era necesario que el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días.
Como hemos visto, el versículo 31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor Jesucristo en vida sabía cuál era su misión, a qué había venido, ¿no? Él había venido para ser desechado, para ser muerto y para resucitar después de 3 días. Nosotros también vemos que en Lucas 9:21 nos dice que Él les mandó en una forma rigurosa, en una forma así muy imperativa, que a nadie dijesen esto. Se los encargó de una manera rigurosa, ¿no? Vamos a ver que acerca de la misión del Señor Jesucristo, nosotros tenemos el versículo 31 y también vemos que acerca de la identidad, nosotros tenemos que también Mateo 16:16, Pedro Simón responde y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesucristo le responde a Pedro, le dice: Pedro, eres bienaventurado, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, dice, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí tenemos una palabra bien interesante, bien importante, que es acerca de la revelación. En los tiempos nuestros, ¿qué herramientas tenemos que Dios nos ha dado? ¿Dónde podemos recurrir para nosotros tener revelación? Nosotros vemos que podemos tener revelación en la oración, podemos tener revelación en la iglesia, podemos tener revelación con el Espíritu Santo, ¿no? La Biblia nos dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces Dios nos puede revelar a través de la oración muchas cosas. Es importante la oración, y ahora que hemos hecho nosotros una cadena de oración todos los días a las 7 de la noche para restaurar, para edificar nuestros hogares, nosotros tenemos que ver que tenemos que pasar tiempo a solas con nuestro Señor en oración. Si nosotros no tenemos tiempo con Dios en comunión, en el Espíritu Santo, si nosotros no tenemos tiempo para pasar en prosquinesis, como nos enseñó nuestro pastor, en la madrugada con el Señor, si no tenemos tiempo para leer las Santas Escrituras, para orar, entonces cualquier otra cosa que nosotros hagamos ya viene a ser de un carácter secundario, ¿no? Es muy probable que de repente no sea aquella empresa que nosotros realicemos, algún estudio, alguna enseñanza, no tenga el poder, no tenga la bendición del Señor. Es muy importante que a veces nosotros buscamos resultados, a veces nosotros buscamos las manifestaciones, las sanidades, milagros. No busquemos en una denodada forma ese tipo de cosas. Más bien busquemos al Señor de las manifestaciones. Otro de los puntos que nosotros podemos tener revelación es en la iglesia, ¿no? Y en Efesios 3:10 dice la palabra de Dios, vamos a buscarlo por favor, Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios: para que la multiforme sabiduría de Dios sea, dice, ahora dada a conocer por medio de la iglesia. O sea, la iglesia es otro de los medios para que nosotros podamos tener revelación, ¿no? La multiforme sabiduría de Dios, dice, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿no? Es muy importante, hermanos, no dejar de congregarnos como la palabra de Dios dice, como algunos tienen por costumbre, ¿no? La palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, tiene mucha parte
en la enseñanza de nuestros hijos, ¿no? En el carácter cristiano de las personas, en el carácter cristiano de nuestros hijos. Un niño que no va a la iglesia es muy diferente a otro niño que sí va a la iglesia, ¿no? Nosotros a veces como padres estamos preocupados que nuestros hijos no falten al colegio, no falten a la universidad, no falten al trabajo. Pero a veces cuando faltan a la iglesia, bueno, no hay problema, faltó a la iglesia. No, hermanos, eso es un error muy grave. Estamos jugando con fuego con nuestros hijos. La iglesia debe de formar el carácter cristiano de los niños. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. También tenemos nosotros, hermanos, que el Espíritu Santo es una fuente de revelación, ¿no? Y vamos a ir, por favor, al libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Libro de Juan 14, 26. Juan 14, 26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas, ¿no? Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho, dijo el Señor Jesucristo. Qué importante, hermanos, es que nosotros tengamos esa comunión, que tengamos nosotros ese acercamiento, ¿no? Esa vivencia de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora en estos tiempos nosotros vemos que por las redes mucha información pasa por las redes, mucha de ellas falsa, ¿no? Mucha de ellas como siempre predicamos, como siempre enseñamos, no viene de una fuente de Dios, no viene de la verdad, viene de otra fuente, de Satanás, del enemigo, la mentira, ¿no? ¿Cuántas mentiras se dicen por las redes, ¿no? Entonces no debemos nosotros de caer en eso. Tenemos que tener una comunión estricta, una comunión muy estrecha con el Espíritu Santo, ¿no? La Biblia nos dice en 1 de Corintios 1:9, vamos a ver por favor, 1 de Corintios 1:9. En 1 de Corintios 1:9, la palabra de Dios nos dice que fiel es Dios por el cual fuiste llamado, dice, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, ¿no? Dios está interesado, hermanos, que nosotros tengamos revelación por medio del Espíritu Santo. Dios es fiel y Él nos ha llamado a tener nosotros una comunión grata, una comunión fuerte, estrecha, con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, acá estamos viendo ya puntos acerca de la identidad y de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 16, verso 13. Mateo 16, 13. Mateo 16, 13 nos dice, Mateo 16, 13, viniendo Jesús, dice, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo recurrió a una región, a un lugar, a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una región pagana, no era parte del pueblo de Dios. Y la historia dice que ese pueblo tenía 14 templos, era muy, muy pagano, ¿no? Pero Dios usó ese lugar para dar a conocer su identidad. Cristo le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿No? Cristo decide poner de manifiesto su identidad y no lo hizo en un territorio judío, en un territorio de él, y lo hace en las inmediaciones de una tierra pagana. Nosotros en el día de hoy, ¿qué podríamos decir? Tenemos unas preguntas cardinales, por ejemplo, ¿no? Si nosotros preguntáramos, ¿quién es Cristo? Le preguntáramos a la gente,
Hoy muchos dirían de repente que es un gran maestro, otros dirían que es uno de los grandes iluminados, algunos otros dirían, como los mormones, como los musulmanes, que fue un profeta, ¿no? Otros dirían que es Dios, pero que es el Hijo de Dios, pero con una H minúscula. Y hermanos, la respuesta que nosotros tenemos acerca de quién es Cristo, esta respuesta nos puede enviar a la gloria o nos puede enviar a la condenación. Por eso que es importante este estudio, hermanos, de nosotros saber quién es exactamente, quién es verdaderamente Cristo, ¿no? Esa respuesta es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque miren, hermanos, en la época de nuestro Señor Jesucristo habían opiniones de completo rechazo, ¿no? Exactamente de completo rechazo. No lo podían aceptar algunos de ellos, ¿no? La literatura hebrea nos dice que él vino como un impostor. Hasta el día de hoy, hermanos, muchos de los judíos, los paisanos de Jesús, todavía están esperando al Mesías. Para ellos, el Mesías que vino no es el Mesías, ¿no? No es. Por eso es que lo rechazaron. Ellos, cuando él estuvo acá, él vino como un impostor. Para ellos hay muchos judíos que uno les pregunta acerca de Jesús, dicen no, él fue un gran impostor. Para otros, en esa época, dijeron que era un enviado de Satanás, ¿no? Ellos decían que él hacía milagros por el poder de Belcebú, ¿no? Entonces, hermanos, había mucha oposición cuando el Señor Jesucristo estaba acá. No sabían quién era, no sabían su misión. Como les digo, había personas que pensaban y creían en su corazón firmemente que él era un impostor. Habían personas que decían que él hacía milagros por el poder de Belcebú, que era un hijo de Satanás, ¿no? Por eso, hermanos, es muy importante, porque por ahí más adelante en los versículos se habla acerca del pecado imperdonable, ¿no? ¿Y cuál es el pecado imperdonable? De rechazar la obra del Espíritu Santo, ¿no? Hay muchas personas que rechazan la obra del Espíritu Santo. Como le digo, más le damos énfasis, fuerza a las comunicaciones que vienen de la fuente de Satanás, ¿no? Más le damos fuerza, creencia a ese tipo de información, ¿no? Estamos rechazando la obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, también tenemos que Nicodemo, un miembro del Sanedrín, le reconoce como un enviado de Dios, ¿no? Un hombre que estaba en la cúpula, digamos así, del Sanedrín, tuvo que a escondidas venir porque él sí le reconocía como un enviado de Dios. Hermanos, el Cristo y su misión son inseparables, ¿no? Ahí tenemos la misión del Señor. El Cristo y su misión son inseparables. No podemos entender la cruz sin entender la identidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nosotros sabemos, hermanos, que hay palabras en griego que hablan acerca de quién era el que tenía que venir, ¿no? Y en griego, por ejemplo, la palabra es el Cristo. En hebreo la palabra es el Mesías. Pero tanto como en el griego, en hebreo, en Cristo, el Mesías significa el ungido de Dios, ¿no? El ungido de Dios. Ellos estaban esperando el ungido de Dios. Algunos, como les digo, hasta ahora los hebreos están esperando a ese ungido. Ellos creen que el Señor Jesucristo que vino hace 2000 años fue un tremendo impostor. Por favor, vamos a ver en nuestras Biblias el libro de Daniel, capítulo 7, versos 14. Daniel 7:14. Daniel 7:14. Muy bien, en el libro de Daniel 7:14 nosotros tenemos, y es lo que el pueblo de Israel tenía en mente acerca de ese Cristo que iba a tener, ¿no? ¿Cuál era su misión? La palabra de Dios dice en Daniel 7:14, y le fue dado, dice, dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno que nunca
pasará. Entonces, hermanos, el pueblo judío estaba esperando este tipo de rey, ¿no? Un rey que le fue dado dominio, que le fue dado gloria, que le fue dado reino, ¿no? Entonces ellos están esperando un Mesías que los iba a librar del dominio de los romanos que tenían ellos en esa oportunidad. Por eso cuando vinieron ellos dijeron, no, este no es el Mesías. No. Nosotros, hermanos, tenemos que saber tres cosas para nuestra salvación. Tenemos que saber acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que saber de su muerte de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que saber de su resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Toda esta etapa, hermanos, de una persona que recibe a Cristo, tiene que empezar con su santificación y terminar con su glorificación el día que el Señor nuevamente se manifiesta, ¿no? Vamos a ver, hermanos, también que, por ejemplo, en la época de Jesús, nosotros sabemos que Juan era el enviado de Dios, vino a anunciar al Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué, hermanos? Aún Juan estaba en duda. ¿Quién era ese Cristo que está por ahí, no? Y vamos a ver que Mateo capítulo 11, por favor, vamos a ver Mateo capítulo 11, los versículos del 2 al 3. Mateo 11, del 2 al 3, dice la palabra: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarles: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? No. Este Juan, hermanos, que había bautizado al Señor Jesucristo, que había visto al Espíritu Santo bajar en forma de paloma, que había escuchado la voz de Dios de decir: este es mi Hijo amado, tenía dudas, ¿no? Y de la cárcel él mandó a 2 de sus discípulos para preguntar: ¿eres tú aquel que había de venir o vamos a esperar a otro? Yo estoy esperando a otro Cristo, ¿no? Yo estoy esperando a otro Cristo como el que nos habló Jeremías, ¿no? Que nos habló Daniel, que le fue dado, dice, dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. En ese tiempo, ¿quién le servía a Cristo? Nadie. Él era un servidor, más bien. Él dijo: yo he venido a buscar y a salvar los que se había perdido. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y ¿saben qué, hermanos? Nosotros tenemos que Juan envió de la cárcel a 2 de sus discípulos para preguntar, ¿no?, ¿quién era ese Cristo? Y Pedro dice, pues, ¿no? Pedro en Mateo 16 que hemos leído, respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La identidad de nuestro Señor Jesucristo es que es el Hijo de Dios, ¿no? Su misión es que vino a morir en una cruz, en una cruenta cruz, para poder rescatarnos, para poder buscar, salvar lo que se había perdido, para salvarme a mí y a ti, ¿no? Y ¿saben qué, hermanos? Es interesante saber que la divinidad en los tiempos de Cristo fue reconocida, por ejemplo, por Pedro, ¿no? Pedro dijo, respondió Simón Pedro y dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esa afirmación, esa declaración no fue por Pedro mismo, ¿no? Eso le fue revelado de arriba. Por eso es importante, hermanos, buscar la revelación. También es importante, hermanos, que en los tiempos de Jesús los demonios sabían quién era Cristo. Los judíos no sabían, Juan tenía dudas, los grandes maestros, los estudiosos de la Biblia no entendían, lo rechazaban. Los demonios en Marcos 5:7 dicen: y clamando a gran voz dijo este demonio: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Sabía quién era Jesús, que era Hijo del Dios Altísimo. Y dice: te conjuro que no me atormentes. En la época del Señor Jesucristo, los demonios sabían quién era Cristo, pero su pueblo de Dios no sabía quién era. Los sacerdotes, los hombres que estudiaban la palabra de Dios, no sabían quién era. Juan no sabía quién era, ¿no? Un hombre rudo como el centurión, un hombre que era un hombre de guerra, que mataba gente,
nos dice en Marcos 15:39, y el centurión que estaba frente a él, dice, viendo después de clamar, había expirado, después de clamar había expirado, dijo así, dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿no? Un hombre rudo, como le decía, cuando vio estas manifestaciones del Señor Jesucristo, él dijo, verdaderamente este era el Hijo del Dios. Entonces reconocía un hombre, como le digo, rudo, un hombre fuerte, un hombre de guerra, un hombre que mataba a personas, podía distinguir que este hombre que estaba muriendo ahí en esa cruz ante sus ojos era verdaderamente el Hijo del Dios. Natanael también respondió y dijo, Rabí, tú eres el Hijo del Dios, eres el Rey de Israel. Los samaritanos, personas que los judíos decían son gentiles, tan excluidos, como que no tienen parte en las cosas de Dios, ellos también reconocieron, ¿no? Juan 4:42 nos dice, y decían a la mujer samaritana que estaba en el pozo con el Señor Jesucristo, tuvo un encuentro, ella fue, les contó, y ellos vinieron y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos hemos oído, dice, ¿no? Nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Y por qué lo reconocían? Porque habían oído de parte de Cristo. Por eso, hermanos, es muy importante leer la palabra de Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios, la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y la fe, dice, viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, para nosotros tener fe tenemos que oír, tenemos que leer, tenemos que mandar mensajes en nuestro WhatsApp, ¿no? En nuestro WhatsApp mandar mensajes con contenido de la palabra de Dios, con contenido de verdad. No te prestes al diablo y sus maquinarias, ¿no? Y nosotros transmitamos mensajes que no vienen de parte de Dios, que son mentiras, ¿no? Nosotros en este momento difícil, más bien, transmitamos la palabra de Dios. Transmitamos palabras que edifiquen, palabras que construyan. Ahora que Dios nos ha dado una oportunidad de estar en nuestras casas, Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él, ¿no? La palabra de Dios dice que si mi pueblo se humillare, dice, y se volviere, Dios va a perdonar nuestros pecados, va a sanar nuestros hogares, va a sanar nuestro país, ¿no? Para finalizar, también tenemos a Tomás. La palabra de Dios en Juan 20:28 nos dice, respondió entonces Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Nosotros es importante, como hemos estudiado, que tenemos que conocer la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tomás había vivido con el Señor Jesucristo, lo había visto en la cruz morir, pero no lo había visto resucitar. Y cuando el Señor se apareció a sus discípulos, Él no estaba ahí. Y le dijeron a Tomás, Tomás, hemos visto al Señor, aquí está aparecido, ha resucitado. Y Él dijo, no, yo no voy a creer hasta que no meta mis dedos en sus manos, no meta mi mano en su costado. Se le apareció el Señor y le dijo, Tomás, acá están mis manos, mete tus dedos, aquí está mi costado, mete tu mano. ¿Y qué pasó con Tomás? Cayó de rodillas y él clamó, Señor mío y Dios mío. ¿Qué es lo que dijo Tomás? Reconoció la identidad de Cristo. Tú eres Dios, tú eres mi Señor, Señor mío. Por eso en el pueblo hebreo Señor no se le dice a cualquiera. Señor es el término designado solamente a nuestro Dios, a Jehová. Y él le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Saben qué, hermanos? Ahora no lo vemos a Jesús, no. Han pasado 2000 años, no lo podemos ver. Y el Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando tú te pones de rodillas con tu familia,
en oración, el Señor está contigo. Cada día, a las 7 de la noche, cuando tú te arrodillas y la iglesia unánime se postra, el Señor está presente. Y saben que, hermanos, el Señor, al igual que en Jeremías, nos va a decir: clama a mí y yo te responderé. ¿Qué es lo que necesitas, hermano? ¿Estás preocupado por los alimentos? ¿Estás preocupado porque no vas a trabajar? ¿Estás preocupado por muchas cosas? ¿Qué pasará? ¿Qué vendrá? El Señor le dice: clama a mí y yo te responderé. El Señor te va a responder. No te desesperes, no le hagas caso a la información que nos da el mundo, que nos da la mentira, que detrás de ello la fuente es Satanás. No. Entonces, hermanos, que Dios nos bendiga en este tiempo. Yo creo que es una gran bendición. La palabra de Dios nos dice que debemos estar gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Como nunca, hermanos, las personas están juntas, papá, mamá, hijos. Algún día esto va a ser un tema de conversación, un tema. ¿Te acuerdas cuando declararon el toque de queda? ¿Te acuerdas cuando dieron cuarentena? Ahí estábamos nosotros en la casa. Ahí estábamos nosotros reconstruyendo esa relación que ya se había resquebrajado, ese matrimonio que ya estaba colapsando. Dios, debemos de darle gracias. Por eso la palabra de Dios dice bien, que estemos sumamente gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Hermanos, Dios sabe lo que hace. Dios tiene todo bajo control. Que Dios nos bendiga y vamos a dar gracias a Dios por este hermoso momento. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, oh Padre, por tu palabra. Gracias, oh Señor, por tu bendita misión. Gracias, Señor, por tu bendita identidad. Tu palabra dice que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gracias, oh Padre, por mis hermanos, mis amigos que están orando juntamente conmigo, que ellos tengan esa convicción en su corazón que Cristo es el Señor, que Él está vivo, que Dios le levantó de los muertos. El que cree en el Hijo no será condenado, y el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Padre, gracias por esa bendita misión e identidad de tu Hijo. Te damos gracias en su bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Aquí Hasta la próxima. estás, obrando en mí. Te adoraré, te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.